podemos hablar de la muerte de la belleza o de la importancia del significado. Cuando aparece el arte conceptual, la belleza como una figura importante dentro del arte se pierde. Los nuevos artistas del siglo XX y después de grandes sucesos que acontecieron en él, empiezan a mostrar cómo lo importante ya es el significado, no tanto la belleza en general. Miremos esto con atención. Marcel Duchamp es uno de los exponentes de la corriente que llamamos ready-made. La intención entonces de estos artistas era imponer una presencia en la sala de exposiciones. Más que cautivar al público con una obra bella, lo que ellos querían era impactar. Empezar a mostrar cómo el arte tenía significado antes que otra cosa. La finalidad utilitaria desaparece en beneficio de una finalidad secundaria y estética. Esa finalidad desaparece y esa finalidad es solapada por una finalidad más que todo estética, es decir, por una imposición del significado antes que de una representación del objeto bello como tal. Es así entonces como Marcel Duchamp, en la Sociedad de Artistas Independientes, en 1917, en un salón de artistas, en una galería, se atreve a exponer esto, que es el famoso orinal de Duchamp. Duchamp lo firma con las iniciales de R. Muth, que es un personaje gordo, rechoncho de un cómic, le pone el año de creación y lo único que hace es eso. Todo el mundo quedó entonces estupefacto. Todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y qué hace un orinal en una sala de exposiciones? Y lo que Duchamp le estaba dando era muerte, así como Nietzsche le había declarado la muerte a Dios hace casi un siglo atrás. Y más que la muerte a Dios, lo que declara Nietzsche es la muerte de los valores cristianos. Lo que hace Duchamp es declarar aquí la muerte de los valores artísticos. El arte, para ser arte, ya tiene que tener un sentido. Estamos entrando entonces a la era del arte conceptual. No debe ser hermoso. Y utiliza una de las figuras menos estéticas y menos hermosas dentro del acontecer cotidiano. Lo mismo hace con la rueda de bicicleta. Este es el ready-made. Ahí no estamos yendo más allá de otra cosa que es lo que usted quiera mostrar. Man Ray, uno de los fotógrafos importantes del siglo XX, también se une a este movimiento del arte conceptual, y Man Ray, aparte pues de sus fotografías, también tiene expresiones como estas, como el regalo de 1921. Es una plancha la que interviene. La plancha tiene una especie de clavos, algo pues precisamente con lo que no se va a planchar. Esta serie de artistas que aparecen empezando el siglo, lo que están mostrando es eso. O sea, que hay un sentido dentro de la obra y que el que tiene que descubrir ese sentido es usted como espectador. Soy yo cuando me acerco a ella. Esto es ready-made moderno. Miren incluso pues lo que aparecen en esas latas de Coca-Cola. Son como una especie de siluetas de fusiles. Y empezamos a darle pues la interpretación que nosotros queramos. Están las latas casi que todas alineadas. Podría ser un ejército, podría ser un grupo de personas. Hay una cuestión también entre el consumismo y la violencia. En fin, hay una cantidad de sentidos que cuando me enfrento a la obra yo le puedo dar. Y aquí ya no, la obra tiene que ser hermosa, no tiene que impactar sensorialmente. Lo mismo pasa con esta. Eso es puro ready-made moderno. En ese mismo orden de ideas, entonces nos encontramos con esta obra que se llama Merde de Artista o Mierda de Artista. Es una obra de Piero Manzoni en el año 61, envasa en 90 latas, 90 latas de 5 centímetros de diámetro y con un contenido de 30 gramos, lo que podrían ser sus propios excrementos. Años después el artista confiesa que lo que había aquí en estas latas eran yeso, la ponen a la venta en ese año con el valor de 30 gramos de oro.
Pues hoy una lata de estas, si salen a subasta, han alcanzado hasta 275.000 euros en el mercado. Pero más allá del dato anecdótico, lo que hace Piero Manzoni es mostrar cómo el arte se había comercializado, cómo el arte de una manera casi que vulgar se había vuelto un producto de mercado incluso muchas veces costoso, y de ahí que movimientos como el body art, como el carnal art, sean las nuevas expresiones, los nuevos soportes, porque ya no se necesitan ni los lienzos, ni los materiales nobles que nos dan la madera o el yeso para hacer esculturas, sino que el propio cuerpo, otros soportes, otros elementos como los mismos fluidos corporales, son los que empiezan a ocupar un lugar importante, un lugar predominante dentro de eso que hemos llamado arte conceptual. Estos afiches creados para una campaña publicitaria de lavado de manos es una expresión del body art. No es un diseño gráfico, no es una imagen, es el cuerpo humano pintado. Dos manos que aquí nos asemejan a un virus. Esto también hace parte del body art, hecho con manos. Ahí miramos el detalle, por ejemplo, de las uñas. Lo mismo en esta campaña que se hace para celulares, eso también está hecho con las manos. Estas figuras egipcias. Eso ya es body art en su expresión más viva, el cuerpo de una mujer totalmente pintado a mano, un cuerpo desnudo. Lo mismo pasa con estas que se hicieron para uno de los tantos mundiales de fútbol o de los campeonatos de las ligas europeas. O este simplemente pretende ser educativo y es una expresión maravillosa de todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Todos los soportes entonces son posibles para comunicar. Incluso dentro de este arte conceptual tenemos apariciones increíbles como el videoarte. Uno de los artistas más representativos de ese movimiento conceptual es Joseph Beuys. Pasa algo importante y es todo lo que surge a través de la instalación. La instalación como movimiento artístico que involucra ya objetos para que muchas veces la gente interactúe con ellos, objetos dispuestos de una manera para causar ciertas sensaciones, pero más allá de una creación armónica, lo que hay ahí es una significación. Bueno, ¿qué significan todas esas cosas puestas ahí? Empiezan a contar una historia del autor, de lo que está sucediendo, o una crítica que él le quiere hacer a un acontecimiento. Beuys utiliza elementos como la cera, como la grasa, como el fieltro, porque Beuys, que era un piloto, en un accidente aéreo es recogido por el pueblo de los tártaros y lo recuperan prácticamente poniéndole grasa en su piel, encontraron casi que con hipotermia y envolviéndolo entre el fieltro, que es estas telas gruesas que ayudan mucho en estos pueblos invernales. Esto que ustedes ven ahí, este traje, ese trineo, tiene que ver con esa historia que le aconteció a Beuys, su caída en un pueblo casi en medio de la nieve, todos los elementos y todo lo que le ayudó a él para salvarse. Alguien ve este trineo, este traje hecho en fieltro, el fieltro se vuelve casi que un fetiche para él. Hombre, y para vos puede ser otra cosa. Encontrarse con esta instalación en una sala de exposiciones no solamente te está mostrando que el arte ya no debe ser hermoso, sino que el arte está cobrando sentido, pero a la vez está jugando con el sentido que usted como espectador le dé. Ya entramos entonces en otro grado de apreciación, que de pronto no sea significativo para mí, pero que a lo mejor encontrarme con esos dos objetos empiezan a rememorar algo que aconteció en mi vida, o simplemente hacen que mi imaginación empiece a jugar con lo que hay ahí y yo pueda contar una historia. Dentro de las obras de Beuys, que se llama Quiero América y América me quiere a mí, y lo que pasó fue muy curioso. Beuys viaja de Alemania a Nueva York, viaja en un avión, es transportado en una ambulancia hasta esta sala de exposiciones, allí envuelto en fieltro, tenían una malla con la que la gente podía ver qué hacía. Beuys con un bastón y con el fieltro empieza a convivir con él durante 3 días. Le da algunos objetos, interactúa con él y al final terminan en un gran abrazo. Beuys está haciendo una crítica a la masacre tan grande que hubo en Estados Unidos con los pueblos nativos. Coge un coyote, un animal salvaje, para representar eso,
hay un simbolismo extremo en esta obra. Muchos dicen que eso está sobrevalorado, que en realidad fue más bien un espectáculo, pero lo que hace Weiss es encontrarse con él, encontrarse con la naturaleza. Para alguien que no sepa la intención o lo que quería representar Weiss, puede que haya un encuentro con el estado más salvaje que nosotros tenemos. Al final Weiss no logra domesticar al coyote, pero sí logra entenderse con él. Durante 3 días la gente veía cómo inclusive el coyote se orinaba sobre el Wall Street Journal, el periódico económico más importante de los Estados Unidos, y se entendía como una crítica a todo el poder. Además que Wall Street pues, es el símbolo de la burguesía, porque es un diario económico. Entonces ver ese periódico orinado por un coyote, un artista que es bajado del avión en una ambulancia, o sea, llega a Estados Unidos pero nunca toca suelo americano, se encierra dentro de esta obra. Ustedes dirán, bueno, pero es que está tocando suelo, pero para Weiss no, porque ella está en una galería, entonces ahí hay una representación del espacio dentro del espacio, de un espacio que uno podría decir que no le pertenece a un espacio subjetivado por el autor, porque él no está en el espacio cotidiano, no se bajó del avión, fue al hotel, sino que lo mismo que hace para llegar a esta galería es lo mismo que hace para regresar a Alemania. En esa misma línea, entonces, nos encontramos con el accionismo vienés. Para estos artistas era fundamental que el arte no fuera estático ni que fuera solamente representativo. Ellos querían que el arte tuviera una acción. Este movimiento tiene sus raíces en el body paint, como habíamos visto, o en el performance, es decir, en unas acciones artísticas que suceden en tiempo real. Incluso ustedes en YouTube pueden encontrar varios videos de algunas de esas acciones de estos artistas. La frustración que la política, la sexualidad y la religión tienen sobre el hombre es lo que Rudolf Chalcopla, Günter Braus, Otto Mühl y Hermann Nietzsche plasman en sus obras. Son unas obras violentas, las imágenes de pronto no van a ser las más agradables, pero estos artistas de los años 60, cuando empezaron a producirse muchas de las revoluciones del siglo XX, rompen con toda la estética que conocíamos. Estos artistas empiezan a mostrar la premisa de la que hemos venido hablando en esta charla. Empiezan con otro tipo de soportes, de una revolución radical para la que necesitamos un gran decodificador. Porque si antes el artista trabajaba materiales como el oro, la plata, el bronce, el lienzo o el muro de una iglesia, tal como les pone Michel Onfray, tras él todos los soportes se hacen posibles. Estos señores empiezan a experimentar con su propio cuerpo. Artistas como Günter Braus abren las heridas que le han dejado
la familia en la infancia, las frustraciones de la sexualidad, de la religión, y las vuelve a cerrar. Y de una manera estética pero impactante empiezan a explorar con su propio cuerpo. Porque ellos mismos dicen, el cuerpo es el evento, el cuerpo es el lugar del acontecimiento, ese cuerpo es el lugar donde la obra debe vivir. Son entonces acciones muy violentas, como les decía, donde la sangre, las heridas tienen un valor preponderante, entran a jugar en lo que ellos quieren mostrar. Desafían a la religión, a las estructuras políticas, muchos son perseguidos, son rituales simbólicos muy violentos. Sus prácticas llegaban al límite de lo políticamente correcto, al límite de lo sexual. Algunos incluso exploraron hasta con orgías, por eso fueron perseguidos, porque empezaron a derrumbar, empezaron a destruir no solamente el arte, sino las estructuras éticas y morales de una sociedad que todo el tiempo se había escondido. Son obras de gran violencia, como la que vemos acá, donde el rojo no solamente está significando toda la muerte y la violencia misma, sino que el rojo es el rojo de sangre, porque ellos exploraban con sus propios fluidos. No es solamente el impacto que nos produce ver la sala, sino los olores que había allí, porque se está ahogando con la propia sangre. Rompen entonces con todos los esquemas que tenía la sociedad, los esquemas impuestos, y empiezan a mostrar cómo la vida aparece con una cantidad de violencias que escondemos detrás del cuerpo, precisamente por querer aparecer como sujetos normales. Hay una experimentación con los cuerpos masculinos, femeninos, incluso llegaban pues a una violencia extrema, por eso muchos fueron perseguidos, porque pues infringían su propio cuerpo para este tipo de representaciones. Entonces, aparte de lo violento que puede parecer, de lo artístico también, aquí lo que estamos viendo es una ruptura con eso que llamábamos lo que estábamos diciendo al principio, con el arte bello, con el arte hermoso. Es un arte grotesco, totalmente grotesco, es radical, es violento, es un arte que raya en lo asqueroso, pero en esa composición del asqueroso hay una curiosidad, porque no es la violencia per se, no es la violencia por la violencia, sino es mostrar cómo esa sociedad de comienzos de los años 60, de finales de los años 60, antes de que empezaran todas esas revoluciones, la revolución del 68, la revolución como tal de los 60, antes de que empezara todo eso, como había un gran cascarón que escondía la violencia que se infligía en el cuerpo de las mujeres, las frustraciones a nivel sexual que nos causaba la religión, la sociedad misma. Todo eso es lo que con lo que ellos empiezan a romper. La destrucción del cuerpo como tal no es la violencia sobre el cuerpo, es la destrucción sobre los cánones en los que la sociedad nos quiere escribir. De ahí que sea tan importante lo que ellos hacen, no solamente a nivel del arte, sino como reflexión filosófica por lo que está pasando en la sociedad. Hoy diríamos que su arte sigue teniendo valor, sigue teniendo respuesta ante una cantidad de discursos que están emergiendo y los cuales nos quieren escribir a todos. Quinterbrass entonces explora con sus propias heridas, se corta su cuerpo, después prácticamente lo llena de yeso. Es el cuerpo el que se vuelve el lienzo, pero es para expresar todo ese dolor interno. Por eso les decía, no es violencia sobre la violencia. Él abre su cuerpo para mostrar las heridas que tiene abiertas, las heridas que cargamos cada uno de nosotros, que están escondidas en eso que hemos llamado subconsciente, y ahí hay un simbolismo con todo esto. Inclusive por eso lo muestra en blanco y negro, por la misma crudeza de las imágenes, porque él abre su piel y después la vuelve a coser. Como les decía, para ellos el cuerpo no es la extensión con la que yo voy a hacer una obra, el cuerpo es la misma obra y lo que represento es lo que hay. Y los objetos que están alrededor empiezan a simbolizar esas heridas y todo eso que queremos. Miren que hay un abrecorchos, eso que queremos sacar y que a veces la misma sociedad no nos deja. Experimentan con cada una de las partes de su cuerpo. Puede que eso nos parezca muy agresivo, pero lo que hay también ahí es lo que les decía, los dolores que nos causan, las frustraciones que nos causa la sexualidad cuando la quieren escribir en unos campos establecidos por lo que llamamos moralmente correcto.
correcto, perdón, o lo que llamamos normal. Otra de las representantes ya del carnal art, ya lleva todo este cuento del cuerpo como lienzo, es Orlan. Orlan es una artista francesa. Orlan sufre un aborto, decide cuando le van a hacer la cirugía, pues porque ha perdido a su bebé, que la graben, y ella muestra esto como si fuera un gran performance. Para muchos lo que hace Orlan es pornografía, porque a diferencia del accionismo vienés, que le está haciendo una crítica a esa sociedad de la época, una crítica a los discursos morales de la religión y el sexo, lo que hace Orlan es mostrar que su cuerpo puede ser una obra de arte, pero para otros es exhibicionismo del más puro o exhibicionismo del más barato, como el que vemos en los realities. En el reality show, la gente entra con la curiosidad morbosa para saber qué van a hacer o cuándo van a pelear los que están en una isla desierta o en una de estas playas donde van a competir o en una de estas casas de estudio donde van a actuar. Entonces Orlan empieza a explorar con su cuerpo, a deformarlo para parecerse a cuadros famosos, y mientras va haciendo eso, disfraza a los enfermeros, a los médicos, con ropas médicas, pero con ropas de diseñador. Es decir, les pone gorros de Saint Laurent o de la casa Gucci, confecciones para todo ese performance, que para muchos sigue siendo pues una cuestión casi que pornográfica, un exhibicionismo como tal para ganar dinero. Entonces ahí está Orlan en una de las salas de cirugía, ella la van grabando, ella va leyendo poesía mientras la graban. Estos implantes de silicona que ella se pone en la frente es para parecerse a una de las, para mostrar cómo su cara puede ser intervenida y parecerse a una de las grandes, de las mujeres de las obras de arte. Vamos a ver eso con más detenimiento. Le monstre, courant, tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métis. Que pourrait-il nous faire voir à présent, sous sa peau? Oui, le sang et la chair. La science parle des organes, de fonctions, de cellules et de molécules, pour avouer enfin qu'il y a beau temps que l'on ne parle plus de vie dans les laboratoires. Mais elle ne dit jamais la chair, qui, tout justement, désigne le mélange en un lieu donné du corps, ici et maintenant, de muscles et de sang, de peau et de poils, d'os, de nerfs et de fonctions diverses, qui mêlent donc ce que le savoir pertinent analyse. We're about 12 here as well. The people coming in and out, helping doctors have lunch. Esta es Orlan, ahí está intervenida con esa especie de turupes, con esos implantes sobre su frente. Está ella ahí en una sala de cirugías. Es lo que le decía de los implantes. Los de la frente era para parecerse un poco a la Mona Lisa. La barbilla, donde se hace una mentoplastia, es para parecerse a la Venus, al nacimiento de Venus de Botticelli. Y lo que ustedes ven en los labios, que ella se los agranda, y en la nariz, tienen que ver con estas dos representaciones de una escultura y una pintura también muy famosas del arte clásico. Ahí está Orlan en una cirugía, ahí está lo que les decía. Entonces ella usa unas batas de diseñador mientras va leyendo. Son cirugías menores porque ella no admite pues que le pongan anestesia general para poder hacer todo su performance, toda su representación. Ahí la tienen. Entonces por eso es que para muchos eso no termina siendo arte. Carlos Granés, por ejemplo, un crítico colombiano contemporáneo, dice que eso es puro exhibicionismo, que es el exhibicionismo que se puso de moda con los reality shows o con esos programas de la telebasura donde la gente le da mucha plata para que haga cualquier cosa.
para que se coma una comida dañada o para que pruebe los excrementos de alguien. En fin, cosas muy absurdas de esos programas de todo por el dinero, donde la gente prácticamente se prostituye por la plata. Eso es lo mismo que para algunos críticos hace Orlán. Un representante más radical, pero que está en una orilla diferente a la de Orlán, es David Neurea. Neurea, que sufre esquizofrenia, que vive en un apartamento, nadie sabe en qué parte de Madrid, empieza a hacer una serie de autorretratos con sus propios fluidos. Neurea, diagnosticado con esquizofrenia paranoide a los 19 años, llega un momento de su vida que decide no tomar más medicamentos y para no suicidarse lleva su cuerpo a unos extremos, para algunos fascinantes, para otros tortuosos, pero es el arte del asco, de lo asqueroso. Ni no es lo asqueroso por lo asqueroso, sino porque pues, hay una composición de todas formas artística. Neurea estuvo en la Escuela de Bellas Artes, entonces, las fotografías son muy bien cuidadas, sabe componer la luz, hay un sentimiento, alguien se encuentra con un paquete de estas fotografías y las editan, las llevan a un salón de arte en París y Neurea se vuelve una figura muy popular. Tanto que incluso el mismo filósofo Jean Baudrillard le dedica un artículo a esto que llamamos el arte de la abyección. Aquí no hay un exhibicionismo con Orlán, porque Neurea nunca pretendió ganar popularidad. Eso que ustedes ven sobre su cara no son precisamente, no es un yeso o es una plastilina, son sus excrementos secos, porque lo que Neurea está sacando, lo que Neurea está mostrando es su propio dolor, la impotencia que tiene, la impotencia que le causa no poder convivir con nadie, estar encerrado todo el tiempo en su apartamento y para poder sobrevivir, entonces hacer sus propios retratos de ese dolor, de todo eso que le está pasando. En ese arte que podríamos considerar entonces asqueroso, hay una fascinación, porque lo que hace Neurea no es solamente recrear su dolor, lo que está mostrando Neurea es una pulsión por la vida, por mantenerse vivo, y por eso tiene que jugar con sus fluidos más asquerosos, porque eso es lo que le está conectando a la realidad. Recuerden que el esquizofrénico es el que sale de la realidad y para poder volver a ella, pues tiene que tomar una serie de medicamentos que muchas veces no lo conectan del todo o que lo pasman mientras pasa el efecto. Lo que hace Neurea es llevar su cuerpo al límite para sentir verdaderamente que está vivo. Entonces no es algo tan desesperanzador como piensan muchos. Inclusive él lleva su cuerpo a unos periodos de ayuno completos. No crean que él está sufriendo de anorexia. Y aquí con los cables se empieza a alar toda su piel, porque es lo único que lo conecta. Si en este momento las figuras te parecen muy violentas, pues yo te invito a que no sigas viendo este video, porque la idea no es pues, herir la susceptibilidad de nadie. Este es un retrato que hace con sus propios excrementos. Es una cosa brutal, porque es todo el grito de la desesperación. Alguien también podría decir, es la honestidad, porque Neurea también está mostrando de lo que estamos hechos, lo que tenemos por dentro y que a veces queremos negar, como veíamos en la clase pasada. Aquí está toda una serie, incluso lo que escribe Neurea, muchos dicen que lo escribe con sus propios fluidos corporales, así como alguna vez se decía que el Marqués de Sade, cuando fue encarcelado, terminó escribiendo algunos de sus cuentos con su propio excremento, porque nadie le permitía escribir, porque lo consideraban una perversión. De ahí viene la palabra sadismo, del Marqués de Sade. Aquí Neurea está jugando con sus propios excrementos, con sus propios fluidos, para expresar eso que no puede decir, porque no es capaz de convivir con nadie por esa esquizofrenia que tiene, ni de salir a la calle, porque su esquizofrenia es paranoide. Aquí lo tienen entonces, madre cuchillo, madre cuchilla, padre cuchillo, todo el dolor ahí plasmado, todo el dolor en la creación del hombre,
Ese es el hombre que se está creando a él mismo, porque lo que hace Nebreda no es solamente una recreación de su dolor. Lo que hace Nebreda es meterse en un propio caparazón, y así como Dios crea el mundo en 6 días, Nebreda se está creando a él mismo para no morirse. Las fuentes que usamos para esta clase fueron el Manual de Filosofía, la última experiencia pornográfica, un artículo de la revista Arcadia sobre la artista Orlán, y los autorretratos más terribles, un muy buen artículo de Marisol Romo sobre David Nebreda. Este recorrido entonces que hicimos por el arte como el arte significativo nos deja 3 conclusiones. La primera, que el arte ya no tiene que ser bello para ser arte, el arte tiene que tener un sentido, y el sentido va más allá de eso que estamos viendo. El sentido es el que le vamos dando nosotros a través de la interacción y de lo que vamos viendo en él, y también de lo que nos va produciendo. Segundo, miramos cuando se rompe ese sentido, cómo estos artistas exploran con otro tipo de materiales que ya no son materiales nobles, con los que antes se esculpía, como el bronce, como el mármol, como el oro mismo, sino que el cuerpo se convierte en el lugar de la experimentación. Vimos representaciones tan radicales como los de los accionistas vieneses, pasando por representaciones que para muchos son comerciales, como las de Orlán, hasta llegar a la expresión del dolor más genuino y más puro, del arte como una cuestión asquerosa, pero el arte como una cuestión totalmente auténtica, porque más allá de esa violencia que se produce en el cuerpo, un artista como David Nebreda nos está mostrando cómo la vida puede ser una afirmación de posibilidad, una afirmación del querer la vida misma, cuando se lleva el cuerpo a esos extremos para no dejar que una enfermedad como la esquizofrenia termine acabando la vida. Nos vemos en la siguiente oportunidad.